La justa distancia del Sol en que se encuentra la Tierra hace posible la vida, tal como la conocemos actualmente. Esta dosis de energía ha sido precisa para que la materia alcance su actual grado de evolución. La Tierra recibe del Sol en un año la energía equivalente a 20 veces todas las reservas de hidrocarburos del mundo. Si solo se pudiera explotar menos del 1% de ella, tendríamos más energía de la que consumimos actualmente. La energía del Sol se disemina en la Tierra mediante varias formas: en la actividad volcánica, en la materia orgánica, en el ciclo del agua y en otras más, pero principalmente en la radiación directa y en el viento. El Sol y el viento son las manifestaciones de energía más presentes en la vida del ser humano. Una fuerza ha sido considerada como un dios bueno, creador de vida, mientras que la otra ha sido un dios caprichoso, en ocasiones devastador. Tonatiuh, dios del sol, y Ejecatl, dios del viento, dos personajes que protagonizan el segundo sol azteca, época durante la cual los hombres fueron convertidos en monos para que subieran a los árboles y no fueran arrastrados por los fuertes vientos. Sol y viento, calor y frescura, dos manifestaciones solares que han sido a lo largo de su historia las más utilizadas por el hombre y cuyas actuales tecnologías de explotación energética son también las más adelantadas. En general, yo creo que la humanidad siempre ha usado los recursos naturales, ¿verdad?, que son las energías renovables. Desde hace muchos años los egipcios usaban el viento, el sol, para satisfacer sus necesidades energéticas, ¿verdad?, de alimentación, de bombeo de agua. O sea, es algo obvio, es algo natural para el hombre, el usar las energías renovables. En los últimos 2 siglos, los hidrocarburos, con su alta concentración de compuestos ígneos, han sido esa fuente de energía eficiente y portátil que transformó para siempre el desarrollo industrial, tecnológico y cultural de la humanidad. Sin embargo, ante la perspectiva del agotamiento de estos recursos no renovables, el hombre ahora intenta buscar nuevas fuentes de energía con una mayor perdurabilidad y eficiencia. Además, la inmoderada combustión de hidrocarburos fósiles ha acumulado durante décadas sus compuestos residuales en agua, tierra y aire, provocando graves deterioros al medio ambiente. La concentración de gases contaminantes, sobre todo en las altas capas de la atmósfera, es la principal causa de fenómenos como el llamado efecto invernadero, que evita el reflejo de la radiación solar hacia el espacio exterior, modificando el clima con sequías más prolongadas, lluvias más torrenciales y ondas de frío y calor más extremosas, entre otras consecuencias. El cambio climático se da por un efecto de invernadero en la atmósfera, donde los gases, impiden que lo que el planeta emite hacia el espacio se reduzca y se concentre más la energía en el planeta. Y en buena medida eso es por el incremento de gas de efecto invernadero, que es el CO2, también está el metano, también hay una serie de gases que dan lugar a este fenómeno. Pero principalmente entonces es la quema de combustibles fósiles. Este cambio climático motivó una convocatoria mundial para buscar la reducción en la concentración de estos gases y además se renovó el interés por las energías alternas. Actualmente, el hombre intenta volver a la fuente de energía primaria, el sol, sabiendo que su dotación es infinita y constante. Una energía que además se descompone en diversas fuentes que también son perdurables y que sobre todo causan un menor impacto al medio ambiente. Fuentes que por lo mismo son llamadas energías renovables. Las energías renovables nunca han sido ajenas al hombre, siempre han estado ahí, y de forma natural, casi instintiva, todas las culturas han hecho y siguen haciendo uso de ellas. Ahora estas fuentes de energía se están tratando de explotar con mayor eficiencia con ayuda de los últimos adelantos tecnológicos en varios campos de la ciencia. La energía solar es, de todas las energías renovables, yo la consideraría como la
la primaria, la primordial, porque en buena medida todas las demás se derivan de esta. Como ejemplo es la energía eólica, que no es otra cosa más que los procesos de convección producidos por calentamientos diferenciales en la atmósfera terrestre, o la energía de la biomasa, que no es otra cosa más que el procesamiento de material biológico que ha sido generado justamente por la posibilidad de los fenómenos de fotosíntesis, que no es otra cosa más que la energía solar en los medios biológicos, ¿no? Una de las energías renovables con mayores adelantos y aplicaciones prácticas ha sido la obtención de energía eléctrica mediante paneles de celdas fotovoltaicas. Están fabricadas principalmente de silicio, que al combinarse con pequeñas cantidades de otros materiales, adquiere propiedades eléctricas únicas. En presencia de luz solar, los electrones del silicio son excitados por los fotones de la luz, y su desplazamiento produce una diferencia de potencial que al conectarle una carga produce una corriente eléctrica. Hoy se pueden encontrar en el mercado de energías renovables diferentes tipos de fotoceldas. Sin embargo, la investigación sigue buscando celdas solares de mayor potencia con costos mínimos de elaboración. Hoy las tecnologías de paneles fotovoltaicos apuntan precisamente a hacerlos más ligeros, a dejar de hacerlos rígidos, poderlos hacer flexibles. Si antes se trabajaba tradicionalmente con cristales de silicio, ahora se está apuntando, por ejemplo, al uso de silicio amorfo, que se puede aplicar en matrices flexibles. Desde su origen, la tecnología de los procesos fotovoltaicos ha tenido grandes avances en su rentabilidad y eficiencia. Tan solo en 40 años se redujo el costo por watt generado de miles de dólares a unos cuantos, y cada vez es mayor la tendencia a la baja. Por su parte, México es un país con un alto potencial en la radiación solar, la cual es constante sobre casi todo el territorio y durante la mayor parte del año. Nuestro país es considerado como un país de vasto recurso en energías renovables, especialmente en lo que es la energía solar. Dar un número sería un poco aventurado porque tendríamos que asignar este número a una tecnología en particular, pero con el recurso solar que tenemos disponible en nuestro país podemos abastecer de energía a todo nuestro país, por ejemplo, utilizando una energía fotovoltaica o bien a través de colectores solares de concentración generar electricidad. La familiaridad de México con los fotovoltaicos data de los años 70, donde el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Cinvestav, fue pionero en la elaboración de celdas de silicio. En esos años, se desarrollaron prototipos de paneles solares para proveer de electricidad a un número significativo de aulas del Sistema Nacional de Telesecundarias, logrando llevar educación a zonas muy apartadas, donde aún no había llegado la electrificación. Durante los años siguientes, se instalaron en México más de 40.000 sistemas fotovoltaicos para proveer de electricidad y sus servicios a diversas zonas alejadas de la red eléctrica nacional. También comenzaron a utilizarse fotovoltaicos en la comunicación de sistemas de auxilio e iluminación de carreteras federales, así como para alimentar a estaciones del sistema de comunicación por microondas y de telefonía rural. Una de las aplicaciones más acertadas de los sistemas fotovoltaicos, junto con otras tecnologías renovables, ha sido en la instalación de centros de observación, vigilancia e investigación en medio de reservas de la biosfera. Estas instalaciones hacen posible la presencia continua de autoridades e investigadores que se dedican a la preservación de los ecosistemas, sin privarse de los servicios proporcionados por la electricidad y sin causar daños o impactos al ambiente. En años más recientes,
el gobierno mexicano ha buscado la aplicación de estos sistemas fotovoltaicos en actividades agropecuarias, como un factor detonante de proyectos productivos que generan ocupación e ingreso en comunidades rurales apartadas de la red eléctrica nacional. Uno de los mayores impactos de los sistemas fotovoltaicos en el medio rural ha sido su aplicación en el bombeo de agua, que ha incorporado diversos beneficios a estas comunidades. Primeramente, a liberar a los niños y a las mujeres del penoso acarreo de agua. La conducción de agua en estos sistemas ha facilitado también el riego de pequeñas parcelas y huertos de traspatio, mejorando el ingreso y la dieta de muchas familias rurales. Los sistemas fotovoltaicos en la ganadería han propiciado un mejor manejo del agua y de sus potreros, con lo cual ganan peso los animales y se ha mejorado la calidad de los pastos. Por su nulo costo de operación y mantenimiento, los equipos de celdas solares han beneficiado la actividad de los productores agropecuarios con importantes ahorros en combustibles, mano de obra y refacciones, pero principalmente en un mejor manejo de todos sus recursos. Los sistemas fotovoltaicos pueden tener aplicaciones rentables para quienes invierten en su adquisición, amortizando sus costos en el mediano y largo plazo. Hoy surge en todo el mundo un nuevo concepto turístico donde el viajero pretende mayores vivencias en ecosistemas diversos con las menores alteraciones posibles. Dentro de esta actividad, los sistemas fotovoltaicos permiten el uso de la corriente eléctrica y sus beneficios, detonando un sector económico que en México puede tener un promisorio futuro. Aún en el ambiente urbano, las celdas fotovoltaicas comienzan a usarse en diversos instrumentos cotidianos. Una presencia que poco a poco avanza y que el día menos pensado encontrará mejores aplicaciones y de mayor impacto social. Y bueno, yo creo que en México hemos tenido una serie de experiencias en implementación de proyectos en comunidades. Yo podría pensar que el mejor ejemplo podría ser San Juanico en Baja California, en donde el proceso social, el preproyecto, tomó casi un año en organizar al grupo que se iba a encargar de manejar el sistema. Posiblemente sea uno de los mejores ejemplos. Así culminó el segundo sol, Tonatiuh Ejecatl, en el día 4 viento, época presidida por Quetzalcóatl, dios también de los vientos, que con su pico de pato barre los campos antes de cada siembra. Sol y viento, dos manifestaciones que además de personificarse como dioses, son las dos principales energías que han ayudado al progreso de la humanidad. Las dos principales fuentes de energía renovable, cuyo uso seguramente se incrementará cada vez más con una mejor tecnología, al menos mientras el hombre siga en esta tierra. Los vientos son una manifestación de la energía solar, que ocurre cuando la atmósfera se calienta de manera desigual, desplazando grandes masas de aire desde las zonas de alta presión hacia las de menor densidad. Aproximadamente el 2% del calor del Sol que llega a la Tierra se convierte en viento, pero solo una fracción muy pequeña puede ser aprovechada, ya que buena parte de estos vientos ocurren a grandes alturas o sobre los océanos mar adentro. La tecnología que el hombre ha desarrollado para aprovechar el potencial de los vientos es quizá una de las más antiguas y con mayor tradición en varias culturas. Desde las primeras embarcaciones de velas sobre el río Nilo hace más de 3000 años y el origen de los molinos de trigo en Persia hace 2000, el hombre aprendió a controlar este elemento en dos grandes empresas, los viajes y la alimentación. Ya en el cenit del Renacimiento, se estima que Inglaterra llegó a tener unos 10.000 molinos de viento y los Países Bajos, Holanda y Bélgica, más de 20.000, como las principales potencias en el uso de esta tecnología.
Sin embargo, en plena revolución industrial, mientras las principales potencias utilizaban máquinas de vapor e hidrocarburos, el país de Dinamarca siguió desarrollando la tecnología eólica hasta ser líder en una aplicación diferente, la generación de electricidad. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, desde mediados del siglo XIX, se comenzó a explotar la fuerza eólica en una aplicación mecánica, el bombeo de agua para uso agrícola, mediante aerobombas conocidas en México como papalotes. Se calcula que durante el siglo XX se instalaron solo en los Estados Unidos unos 6 millones de papalotes, de los cuales todavía unos 150,000 siguen en operación. Desde hace más de 100 años, estos equipos, que también se fabrican en México, bombean agua mediante sistemas de vacío. Su tecnología es muy sencilla y de bajo costo, lo que ha permitido su proliferación en zonas desérticas del país con buenos resultados, aunque hoy su eficiencia ya resulta ser muy baja. En 1929, los franceses tuvieron la idea de construir un aerogenerador, para su época de tamaño monumental, con aspas de casi 10 metros, que necesitaba vientos de una velocidad mínima de 6 metros por segundo. Sin embargo, el bajo precio de los hidrocarburos mantenía estas investigaciones a ritmo semilento, hasta que la primera crisis del petróleo ocurrida en 1973 motivó el arranque de un esfuerzo eólico a nivel mundial. Surgieron entonces las llamadas granjas eólicas en Europa y en Estados Unidos, cuya generación fue capaz de satisfacer el consumo eléctrico de grandes ciudades. La energía eólica creció en los años 90 a una tasa anual promedio de 30%, destacando a Alemania como primer lugar en capacidad instalada y España como el crecimiento más dinámico. Finales de este año, 2004, habrá instalados del orden de 50,000 megawatts eólicos en el mundo ya. España debe andar cerca de los 8,000, Alemania más de 16,000. Y en España se está hablando ahora de que para el 2010 deberían tener instalados 20,000 megawatts. Proyecciones europeas hablan de 180,000 megawatts instalados en el mundo para el año 2010. Para América Latina en general estiman un potencial del orden de 90,000 megawatts, de los cuales 30,000 corresponderían a Brasil, otros 30,000 en México y el resto para el resto de los países. Para el aprovechamiento de un buen potencial eólico, se requieren condiciones de intensidad y regularidad, con vientos de velocidad promedio entre 3.5 y 12.5 metros por segundo. Un sistema de aprovechamiento de energía eólica consta de 3 partes fundamentales: el rotor, que recibe la energía cinética de las aspas, el sistema de transmisión y el generador, que mediante principios electromagnéticos produce electricidad. En teoría, la mayor eficiencia que puede alcanzar un rotor es de 60% de la velocidad del viento. La energía eólica reduce el consumo de combustibles fósiles. Además, constantemente salen al mercado productos mejorados, tanto en diseños como materiales, lo que hace esta tecnología muy dinámica en beneficio del consumidor. Hasta principios del presente siglo, los costos promedio de la energía eoloeléctrica muestran una tendencia a la baja y se acercan notablemente a los costos de la generación convencional, por lo que en el corto plazo se espera que los aerogeneradores sean muy competitivos. Realmente las pequeñas aplicaciones han tenido mucha aceptación, principalmente en las costas, para sistemas eólicos de no más de 3 kilowatts, ¿verdad? Para granjas de viento, yo realmente estoy convencido de que La Ventosa va a ser un sitio de muchas máquinas eólicas trabajando en los próximos 30 años, ¿verdad? El crecimiento ha sido muy paulatino. El encontrar las concordancias con la sociedad, con los grupos campesinos, ha sido un trabajo difícil y largo, pero sin embargo se tiene que hacer, ¿no? Y hay que seguir paso por paso, o sea, no hay que brincarse en ninguna etapa del proceso. Hoy,
La energía del viento puede seguir haciendo mucho por el medio ambiente, ya sea mediante sistemas eólicos conectados a la red eléctrica o en sistemas independientes que propicien el desarrollo de poblaciones rurales aisladas. Existen regiones del país con un potencial eoloeléctrico interesante, como el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, las penínsulas de Baja California y de Yucatán, y en los estados de Hidalgo, Coahuila y Zacatecas. México incursionó con los aerogeneradores desde 1977 a través de centros académicos como el Instituto de Investigaciones Eléctricas con sus prototipos Fénix y Albatros en diferentes versiones, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y su modelo Ejecatl, además del Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur. Estas investigaciones de alguna manera han contribuido a un sector industrial en México que, aunque incipiente, opera su propia tecnología con una perspectiva optimista basada en el potencial eólico que ofrece el país. Algunas de estas industrias exportan con éxito sus modelos de generación eoloeléctrica, además de diversificarse en otros campos de la energía renovable como la mini hidráulica. Entonces, eólica, vuelvo a repetir, es la forma más económica de generar electricidad, es la que menos impactos ambientales tiene y es la que más impactos sociales positivos crea, porque sí es una fuente de trabajo. En el caso de las fuentes no renovables, para generar electricidad hay que quemar algo. En el caso de las energías renovables hay que dar trabajos para generar electricidad porque el recurso lo tenemos disponible. Para activar proyectos productivos, tanto agrícolas como ganaderos, los aerogeneradores se presentan como una opción viable en el bombeo de agua cuando existe el recurso eólico. En este caso, los aerogeneradores cumplen la misma función que los sistemas fotovoltaicos, proveyendo de electricidad a comunidades rurales en actividades agropecuarias o para servicios diversos. Para sumarlas a la red eléctrica nacional, la Comisión Federal de Electricidad opera 2 plantas eólicas, una desde 1994 en La Venta, Oaxaca, y otra desde 1998 en Guerrero Negro, Baja California Sur. La misma compañía paraestatal también ha suministrado energía a comunidades aisladas mediante la instalación de unidades autónomas de generación eléctrica con sistemas híbridos, compuestos de aerogeneradores, fotovoltaicos y solo como emergencia, plantas convencionales a diésel. Tal es el caso de la comunidad pesquera de San Juanico, Baja California Sur, que satisface sus necesidades básicas con sistemas eólicos principalmente, apoyados con celdas fotovoltaicas y un generador a diésel. Destaca el potencial eólico de la comunidad de Mazapil, Zacatecas, un viejo pueblo con una gran tradición minera, que hoy tiene los beneficios de un sistema híbrido, principalmente de aerogeneradores con sistemas fotovoltaicos. En estos sistemas, pues la energía que se genera se guarda, se almacena en baterías y luego se utiliza ya sea en corriente alterna o en corriente directa, dependiendo del uso que se le quiera dar. Entonces, para esto, pues obviamente son aerogeneradores relativamente pequeños y la mayoría de las veces se combinan con otros sistemas, como son los fotovoltaicos, para complementarse en cuanto a la disponibilidad del recurso eólico y del recurso solar, y de esa manera tener la mayor autonomía, ¿no? Entonces a esto le llamamos sistemas híbridos. De esta manera, el potencial eólico se suma a las demás fuentes de energía renovable que buscan ser una alternativa viable para la construcción de nuevos planes energéticos y ambientales en nuestro país. De hecho, debido a sus características geográficas y a su gran potencial en ambas fuentes de energía, México se perfila como un sitio de grandes posibilidades para la generación eléctrica renovable. La radiación solar y el viento siguen a la cabeza de las tecnologías más desarrolladas en el campo de las energías renovables. Este avance tecnológico
trae consigo posibilidades comerciales que, sumados al bajo impacto ambiental que tienen, se presentan cada vez más como una opción energética y ecológica muy viable. No es posible considerar que podemos nosotros seguir utilizando los recursos naturales en forma indefinida, porque eso nos va a llevar a un límite como desarrollo, como especie humana, ¿no? Entonces creo que es fundamental que nos demos cuenta de que tenemos que reconvertir nuestra forma de pensar la naturaleza y nosotros en esta naturaleza. De ahí que los esfuerzos que cualquier grupo de investigación haga en aprovechamiento de las energías renovables debe ser estratégico para este país. Sol y viento, un regalo de aquellos dioses. Luz para verlo todo, viento para mover lo que sea. Energías que siempre hemos tenido y que hoy están para la construcción de un futuro.